Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sixman, donde hoy os traigo un nuevo mock draft. Me lo habéis pedido un montón por el canal, lógicamente ya sabéis que a mí me encanta y tenía muchísimas ganas de traeros uno, pero quería esperar expresamente a que se terminara el March Madness, que terminó hace un día, donde quien viera la final pues ganó Florida. Yo ya comenté que iba con ellos, aunque yo pensaba que iba a ganar Houston, pero bueno, me llevó una gran alegría, sobre todo para quien viera el partido en directo, como dice yo, pues dio un partidazo y yo creo que hemos disfrutado mucho de un March Madness casi muy bueno. Pero bueno, hoy venimos a lo más importante para mí y los vídeos que más me gustan a mí hacer del draft, que son los mock drafts. Así que nada, después de la introducción os lo explico todo porque tengo muchísimas ganas. Bueno, como os comentaba, hoy se viene el primer vídeo de mock draft ya con la primera y segunda ronda. Draft completo, 60 picks, ya sabéis que hemos hablado muchísimo en el canal de muchísimos tipos de jugadores, de los más veteranos, de los más prometedores. Os traje al principio una guía bastante amplia de muchos jugadores. Nada, el vídeo anterior, que además le habéis dado mucho apoyo, así que quiero daros las gracias porque ha tenido muy buen recibimiento. Os lo dejaré por aquí para que no lo haya visto, pero es el vídeo un poco donde hablaba de los que han sido los mejores jugadores del March Madness, que lógicamente ha habido muchos veteranos que no hemos comentado y que probablemente no drafté hoy, que han sido muy buenos, pero vamos. Hoy os traigo un mock draft, tengo muchísimas ganas de hacer uno. El último que hice fue hace como un mes, luego sí que os traje una reacción a un mock draft de Bleacher Report, si no me equivoco, y Big Board, pero hoy el mock draft, entonces vamos a ir ya para allá porque son 60 jugadores y lógicamente son muchísimos, entonces vamos a ir de lleno y como sabéis, vamos a hacerlo en Fanspo, como lo hacemos siempre. Ya sabéis que a mí me encanta esta página, igual que nos encanta a todos los fans de la NBA. Pero como siempre ya sabéis que a mí me gusta hacer la lotería del draft antes de empezarlo para darle un poco más de vidilla. Como veis aquí estas serían los odds actuales un poco para los picks. Al final, para que lo sepáis, los únicos dos picks que son de otros equipos actualmente es principalmente este de Houston, que lo recibe por Phoenix, que es unprotected, por lo tanto, le va a caer a Houston 100%. Y luego este de Atlanta, que ahora actualmente recibe el de Sacramento, aunque luego sí que es verdad que actualmente no estaría, por ejemplo, en la lotería San Antonio, porque ahora mismo los Hawks están en playoffs, o sobre todo este pick de Filadelfia, que es protegido en el top 6, pero bueno, si cae por debajo del top 6, pues se lo va a llevar Oklahoma, así que ya veremos qué pasa. Entonces, vamos a simular la lotería. Hay que ver qué sorpresas pasan. De momento creo que no están saltando muchos equipos. De hecho no, vale, el draft se queda prácticamente igual, también es realista. Últimamente, de hecho, en los drafts en general no está saltando tantos equipos de manera tan bestia. Entonces, salen recompensados Washington y New Orleans, Brooklyn sale recompensado, Utah sale, Filadelfia por lo menos se ha quedado en el top 6 y luego, los demás se han mantenido. También me gusta, hemos tenido otros mock drafts con simulaciones mucho más locas. Entonces, vamos a ir de lleno, vamos a usar esto en el mock draft. Vamos a hacer la ronda entera, como tenéis aquí, el top pick, estándar, tal, esto aquí, Lottery Results, y luego ya sabéis que hoy os presenté mi Big Board, que para quien no lo vio pues puede ir a ver el vídeo del Big Board, que además también tuvo muchísimo apoyo y os encantó. Pero el problema es que mi Big Board, yo ya os dije que no sé por qué, ¿vale? No me preguntéis por qué, no me deja añadir muchos jugadores, entonces vamos a usarla de esto. Ya os he dicho que a mí me gusta mucho cómo lo hacen un ceilings, pero he de decir una cosa, muchos jugadores no han actualizado de momento los rankings en Fanspo tras el March Madness. Entonces, por ejemplo, Walter Clayton Jr., ¿vale? A lo mejor le tienen en el 40, en el puesto 48. Yo iré bajando y buscando jugadores que a lo mejor estén muy abajo para ciertas posiciones más altas. Pero eso no es lo importante. Vamos a empezar ya con el draft y empezaríamos con los Washington Wizards, que además tenemos aquí un sub en el canal ultra fan de los Washington Wizards y lógicamente estaría contentísimo. Tampoco tiene mucha discusión, el pick 1 yo ya lo he dicho, por activa es por pasiva. Desde que empezamos el canal, claramente Cooper Flagg es el jugador número 1 de este draft, más que merecido. Para mí, yo ya lo dije, que nunca hubo una discusión real. Sí que podía haber un fit ahí con Dylan Harper, si buscas más, es el mejor jugador del draft. Además, ya he dicho que le honra mucho esa mejora que ha tenido en el triple desde diciembre. Es un jugador completísimo, para mí es lógicamente el mejor jugador del draft y que hay que ver qué puede llegar a alcanzar. Esto para los Wizards sería increíble, conseguir a Cooper Flagg en el pick 1, porque les daría una versatilidad, tanto ofensiva como defensiva, de Alex Sarr, Cooper Flagg, Keyshawn George, Bilal Coulibaly, bestial, del 3 al 5, de verdad sería muy top para unos Wizards que ya veremos qué picks tienen en este draft, pero pueden ser muy interesantes. Tampoco me quiero entretener tanto con estos primeros picks porque ya todos sabemos quiénes son.
En el segundo pick tenemos a los Pelicans, que para mí es el jugador perfecto para los Pelicans. Lógicamente es que también es el segundo mejor jugador del draft, pero creo que Dylan Harper, de todos los equipos tops que hay, creo que para los Pelicans es un equipo más complicado, entre comillas, y creo que verdaderamente la diferencia de fit y de necesidad que tendrían de Dylan Harper respecto a Ace Bailey, los de New Orleans, es muy grande. Entonces creo que les beneficia muchísimo conseguir este segundo pick. Al final, ya lo he dicho, Dylan Harper es uno de los jugadores que más me gusta del draft. Es verdad que es muy bueno y lógicamente nos gusta a muchos, pero es que al final el pack de dribblings que tiene es fantástico, los timings que tiene con el balón son fantásticos, tiene un sentido del tempo muy bueno, por eso mucha gente le compara con Cade. Es verdad que es un jugador más diferente, creo que va a desarrollar un tiro mejor exterior y que creo que ofensivamente puede llegar a ser un jugador más individualista, por así decirlo, pero también tiene un gran juego en equipo, es un gran playmaker, que es un jugador completísimo además, que tiene un gran tamaño y que yo creo que defensivamente va a ser... Es que es un jugador parecido a Cade, yo creo que tiene tintes distintos, además que bueno, que para empezar es zurdo, pero bueno, es muy bueno. Lógicamente, pick número 2 Dylan Harper para los Pelicans y como os digo, estos picks van a ir más rapiditos, menos este. Bueno, a ver, ya sabéis que a mí, ya sabéis que yo soy de Charlotte, mi segundo equipo después de Dallas, y yo, de hecho en el Big Board, yo ya dije que es que para mí, después de ver toda la temporada, verdaderamente creo que ahora actualmente BJ Edgecombe está, para mí, por encima de Ace Bailey. ¿Qué pasa? Que además me parece, y lo he dicho ya también por activa y por pasiva, toda la temporada, BJ Edgecombe es el jugador perfecto para Charlotte, de verdad. Les veo demasiado y es que es el jugador perfecto por muchas razones, pero principalmente por la versatilidad defensiva que tiene, por lo ganador, luchador nato tiene. O sea, este tío va a ser buenísimo dentro de la NBA, es que no me cabe ninguna duda. Además de que ha mejorado mucho su tiro de 3, ha estado tirando cerca del 40% de los últimos 2 meses de la temporada. Es un jugador buenísimo. Yo de verdad que creo que es mi jugador favorito de este draft. Yo voy a creer en él muchísimo y me daría mucha pena que no funcionara en la NBA. Y creo que su fit entre LaMelo, Brandon Miller, creo que sería perfecto. De verdad, y creo que es mucho más compenetrable además en ese equipo. Creo que, de verdad, no sé, sí que he visto que ya hay gente que le está empezando a poner en el 3, pero todavía sé que hay mucha gente que todavía... Y Case Bailey también es buenísimo, que no me cabe ninguna duda, pero... De verdad que creo que fuimos un poco en este canal, ¿cómo decirlo? Vamos a ser promotores un poco de BJ Edgecombe en el puesto 3 del draft, porque es que verdaderamente lo va a acabar siendo, yo creo, porque tiene... Su suelo es mucho más alto que el de Ace Bailey. Al final sí que su techo puede que sea un pelín más bajo, pero es que creo que la posibilidad de que BJ Edgecombe alcance un techo muy alto es mucho más fácil de que Ace Bailey lo haga. Entonces creo que Charlotte tiene que ir con él. Y creo que, de hecho, nos vamos a quitar los 4 primeros de encima. Ya os he dicho que para mí es que el top 4 está clarísimo, pero es que Ace Bailey para los Nets me parece un pick increíble. O sea, es perfecto para los Nets. Sí que es verdad que los Nets necesitan un guard, pero ya veréis que los Nets tienen como 20.000 picks en este draft. Entonces, los Nets tienen que ir a mejor jugador disponible, y el mejor jugador disponible es Ace Bailey. Además de que yo ya he comentado que para mí es el jugador con más potencial probablemente ofensivo de este draft. Sí que es verdad que tiene inconsistencias, sí que es verdad que tiene problemas con el bote a la hora de entrar a canasta. Tiene sus flaquezas, lógicamente, pero bueno, creo que los pueden trabajar. Además de que creo que Jordi puede hacer un trabajo fantástico con su cuerpo técnico con él. Entonces, a mí Ace Bailey para los Nets es la primera vez que lo moqueo en ningún mock draft que he hecho dentro del canal, por lo menos. Y me encanta, me encanta este fit, ¿vale? Ahora, es verdad que, además, es que otra cosa a añadir es que los Nets tienen un problema de wings increíble. O sea, es que además les vendría como anillo al dedo. Obviamente también teniendo en cuenta que probablemente traspasen a Cameron Johnson, etc. Ahora, llegamos a los Utah Jazz. Y para los Utah Jazz, los Utah Jazz pueden tener varias variantes, ¿vale? Kasparas es verdad que ha tenido unos malos meses y yo sé que mucha gente está ya poniendo por encima a Jeremiah Fears, y es verdad que eso puede ser realista, ¿vale? Voy a bajar un poco para ir viendo qué jugadores hay, para ir haciéndome una idea. Pero bueno, a ver, Jeremiah Fears le podríamos moquear. Es verdad que para mí los necesitan un jugador exterior, preferiblemente. Es verdad que tienen a Collier, es verdad que tienes a Keyonte George, pero realmente también podrían necesitar un wing, pero verdaderamente de estos no me encaja ninguno. Me podría plantear a Conconiupe, yo es que creo mucho en Con, me parece un jugadorazo. Y estoy realmente entre Kasparas y Trey Johnson. A ver, yo sé que Kasparas realmente mucha gente le está poniendo ya como su octavo o noveno mejor jugador de este draft, porque ha tenido unos malos meses, pero realmente es un jugador muy bueno y creo que tendría un fit fantástico con Utah. ¿Qué pasa? Creo que para mí voy a moquear a Utah a Trey Johnson. ¿Por qué? Porque creo que Trey Johnson tiene el upside más alto con diferencia
de los jugadores que quedan abajo que encaje con Utah. Para mí el quinto mejor jugador de este draft, ya lo he dicho, que es Derrick Queen, pero es que a Derrick Queen no le voy a meter porque creo que Kessler tiene que ser un pilar fundamental en esta franquicia. Yo no estoy a favor de que le traspasen. Y Trey Johnson me encaja mucho, creo que podría encajar muy bien en ese quinteto titular, con Isaiah Collier. Creo que Keyonte George también podría encajar con él, creo que son jugadores que pueden ser compatibles, porque Trey Johnson tampoco es un chupón de época, o sea, es un tío que sabe jugar muy bien al baloncesto, es un grandísimo anotador, y de verdad que Trey Johnson puede acabar siendo un jugador All-NBA. De verdad lo pienso, o sea, es que Trey Johnson tiene un potencial de acabar siendo un jugador All-NBA, de ese escolta anotador toda su carrera, que es élite, un poco como han sido, no digo que sea igual, pero Booker o Donovan Mitchell, que a lo mejor no es tier 1 de la NBA, pero o sea, son tiers de élite pura, y Trey Johnson tiene la posibilidad, y creo que Utah es como Brooklyn, creo que tienen que ir, y como con los Wizards. Creo que esos tres equipos tienen que ir a por el mejor jugador posible, con el máximo potencial, lógicamente que les encaje por un mínimo en el equipo, y creo que Trey Johnson, bueno, es que además, es que da igual quién le ponga delante de los jóvenes que tienen, porque va a jugar, aunque Sensebo, Cody Williams, Keyonte George, y mirad que yo creo en Keyonte, Isaiah Collier, o sea, da igual quién tenga delante, el que más minutos va a tener es él, que además Will Hardy creo que es un gran entrenador y creo que le podría explotar mucho un potencial muy bestia, y podría ser perfectamente el rookie del año, Trey Johnson. Ahora vamos a pasar a los 76ers. Y creo que los 76ers, a ver, podríamos darle varias maneras, ¿vale? Si lo enfoco respectivamente hablando o pensando en que van a mirar un poco ya a la larga de que probablemente con Embiid y con George no ganen nada, podríamos mirar a Kaman Maluak. Si no, miramos a Kaman, me podría fijar en Con. Creo que Con sería un muy buen fit, pero puede que muchos de vosotros no estéis de acuerdo con lo que voy a hacer, pero creo que le voy a dar a Kaman Maluak a los Sixers por una razón principal. Es un tío muy verde. Creo que estos 2 primeros años podría estar con Embiid, aprender muchísimo de él, convertirse luego en un jugador de élite que yo pienso que se va a convertir. Creo que va a ser uno de los mejores defensores de la NBA durante mucho tiempo. Y puedes poner a Kaman detrás de Embiid los primeros 2 años, siendo un backup center que además les hace muchísima falta, y luego podría combinarse increíblemente bien en el futuro de los Sixers y construir un poco alrededor de Maxey, que podría ser su estrella, junto a Jared McCain, junto a Justin Edwards, junto a Kaman Maluak. A mí me gusta mucho, creo que sería un fit increíble y estoy muy contento con este pick. La verdad que me planteaba otras cositas, pero creo que me gusta mucho y este pick lo tengo clarísimo, sí. Los Raptors necesitan un pivot, Derrick Queen. Sé que no es el fit que más me gusta porque a mí no me gusta lo que están haciendo los Raptors, ¿vale? De esto de Scottie Barnes, es que no me gusta, ¿vale? Pero verdaderamente, si no, los Raptors, ¿a qué les podría haber dado? Un base como Gaspar Jakucheni. Yo creo que los Raptors, verdaderamente, si son un poquito inteligentes, es verdad que Derrick Queen se puede solapar un poco con Scottie. No sé si... A ver, el fit no me convence del todo por lo mal construida que está la plantilla actualmente, pero si tú te quitas a Brandon Ingram, vendes a R.J. Barrett o te deshaces un poco y creas el equipo un torno un poco a Derrick Queen, Scottie Barnes, Grady Dick, creo que tienes un equipo interesantísimo. A mí me encanta. Yo Derrick Queen para los Raptors, si hiciesen esas cosas y le liberasen un poco más su juego ofensivo, sería muy top. Yo la verdad que... Porque si no, es que Derrick Queen lo que necesita es balón, y si no en Toronto va a haber mucho necesitado de balón, pero bueno, yo confío mucho en él y creo que yo si fuese Toronto, si puedo conseguir a Derrick Queen, vendo jugadores, ¿vale? Pero bueno, opinión personal. Ahora llegamos a los San Antonio Spurs, que lo tengo muy claro. Ya lo he moqueado otras veces, pero es que me parece un fit increíble. O sea, Con Newpel en los San Antonio Spurs es increíble. Un jugador que sabe jugar. Es uno de los jugadores... es el freshman, a mi gusto, que mejor sabe jugar al baloncesto después de Cooper Flagg, pero con diferencia, además. O sea, este tío es buenísimo, o sea, pero buenísimo. Es que yo, además, estas 2,7 asistencias, no os fijéis, porque de verdad que el tío es buenísimo con la pelota, sabe acompañar muy bien a sus compañeros. ¿Qué pasa? Que en Duke comparte campo con Cooper Flagg, con Tyrese Proctor, con Zion James, con Isaiah Evans, con Kaman Maluak. Hay muchísimos jugadores a los que hay que darles la pelota, a pesar de que sean más o menos talentosos. Y Con Newpel es bestial, y creo que además es el mejor tirador del draft, uno de los mejores tiradores del draft, además que es freshman, repito. No mide 6'7", va a medir yo creo que 6'4", como muchísimo mide 6'5", pero no lo creo. Y es buenísimo. O sea, para mí en ese posición... Yo ya he dicho que creo que tiene, por ejemplo... Yo lo dije una vez y creo que un suscriptor se enfadó conmigo, pero es que yo creo que tiene, por ejemplo, un potencial más alto con Newpel de lo que tiene Stephon Castle. De verdad lo creo. Es que me parece que es un jugador buenísimo y yo creo muchísimo en él. Y no es porque haya jugado en Duke, de verdad es que este tío es muy bueno, ¿vale? Ahora vamos a pasar... Este pick, por ejemplo, me gusta mucho. Sé que mucha gente le gustaría Jeremiah Fears para los Rockets, pero verdaderamente para mí, si tienes a Kasparas Jakučionis disponible
para los Rockets en el 9, le coges, porque es un jugador, es un mejor armador de juego, es un mejor playmaker, es verdad que tiene problemas con pérdidas y tal, pero creo que el fit que podría tener Kasparas con los Rockets podría ser mejor que el que puede tener Jeremiah Fears, que además es un jugador más ineficiente. Es verdad que Kasparas ha tenido sus problemas con el tiro, tiene problemas con pérdidas, pero a mí me parece un mejor jugador. Yo creo mucho en Kasparas, la verdad que además le tengo mucho cariño, porque era del Barça y bueno, yo soy del Barça y le tengo mucho cariño, pero es muy bueno. O sea, Kasparas Jakučević es muy bueno y yo creo mucho en él, y sí que es verdad que, es lo que os digo, mucha gente le ha bajado mucho por el final de temporada que ha hecho, pero tampoco hay que olvidarse del inicio de temporada que ha hecho, y bueno, hasta el final, o sea, ha sido increíble. O sea, es verdad que tuvo la lesión y tal, pero bueno, a mí me ha gustado muchísimo Kasparas. Yo entiendo que baje un poco porque hay mucho talento en este draft y es muy complicado, ¿vale? Pero a mí Kasparas me parece una auténtica barbaridad. O sea, es que me parece increíble, y creo que los Rockets conseguirían su base de futuro, que podría ser el suplente el año que viene de Fred VanVleet, y dentro de un año o dos ser el titular junto con Amen Thompson. O sea, me parecería un fit bestial. Además que también es un gran jugador con una gran capacidad anotadora, o sea, no es solo un playmaker, ¿vale? Ahora pasamos a unos Portland Trail Blazers que son complicados, ¿vale? ¿Por qué son complicados? Porque tienen a Shadon Sharpe, tienen a Scoot Henderson, tienen a Toumani Camara, tienen a Deni Avdija y tienen a Donovan Clingan. O sea, tienen un quinteto que perfectamente pueden seguir con él, ¿vale? Entonces, estoy mirando un poquito por encima por lo que os he dicho, porque quiero ver, porque hay muchos jugadores que están bajos o más bajos de lo que luego voy a adaptarles. Por ejemplo, aquí tenéis a Walter Clayton Jr., ¿vale? Pero verdaderamente, ¿vale? Si estamos mirando para los Portland Trail Blazers, estoy un poco entre 3 o 4 perfiles de jugadores. A Sam Ewell le moqué, creo que el mock pasado, y es que me encaja en Portland, ¿vale? Luego Colin Murray-Boyles me puede encajar también en Portland. Luego Jeremiah Fears podría ser un fit interesante, pero no creo que ellos quieran tarjetear. Podríamos ir con Noah Essenge. Yo sabéis que yo estoy muy encima, pero este pick creo que no os lo vais a esperar. Pero es que me encanta, de verdad me encanta para los Blazers. Lo he pensado ahora y me gusta muchísimo. Y es Jace Richardson. Creo que Jace Richardson sé que puede ser muy alto, pero es que me encanta el fit. Es verdad que podrían ir a por un forward, a por un alero, un ala pivot, un poco como Noah Essenge, y lo que os he comentado, Colin Murray-Boyles a Sam Ewell, y me encantaría también, ¿eh? O sea, yo creo que a Sam Ewell además creo que es un muy buen fit, pero es que Jace Richardson, esa capacidad de tiro, obviamente aquí traspasaría automáticamente a Anthony Simons, que además creo que tiene que irse, ya acaba un poco su ciclo en los Blazers, pero Jace Richardson, creo que el fit que tendría en los Blazers sería increíble, tanto de posición de six man como podría incluso luego convertirse en un titular, ya veríamos, pero bueno, me parece un jugador fantástico y creo que es uno de los mejores también tiradores de este draft. Es un jugadorazo y creo que en ese backcourt se complementarían muy bien entre Scoot, Shadon y Jace Richardson, porque son 3 perfiles distintos. O sea, creo que es un muy buen pick, me gusta muchísimo este pick, la verdad. Luego, tenemos a los Bulls. Bueno, no. A ver, sé que mucha gente está perfilando a Colin Murray-Boyles para los Bulls y no me parece mala, de verdad que no me parece mala, pero es que yo creo que los Bulls, sé que Josh Giddey está jugando increíblemente bien, sé que pues Coby White está jugando muy bien, pero sinceramente Jeremiah Fears tiene realmente el potencial de poder ser una estrella, y Coby White, y yo le quiero, o sea, a Coby White literalmente le quiero. Y a Josh Giddey está jugando increíble, está muy bien, pero Jeremiah Fears, no puedes desaprovechar los Bulls un potencial que pueden acabar siendo uno de los mejores jugadores de este draft, porque es que hay muchísimos jugadores que pueden acabar siendo el mejor jugador o uno de los mejores jugadores de este draft, y él lo puede ser. Sé que hay overbooking en esa posición de bases o de guards, me da igual. El año que viene Jeremiah Fears podría ser tu sexto hombre, y si explota y es la bomba, pues el año siguiente ya es titular y ya verás qué haces con el resto de jugadores. Pero los Bulls para mí tienen que ir a por el mejor jugador posible, y ese sería a mi gusto Jeremiah Fears. Ahora pasamos con los... Joder, es complicada esta, ¿eh? A ver, es que estos hombres necesitan bastantes cosas, ¿vale? Los Heat necesitan bastantes cosas, principalmente... Pues un guard necesita... Es que los Heat necesitan muchas cosas. A ver, personalmente... Es que es complicado. Yo creo que sinceramente, para los Heat... me voy a ir con Colin Murray-Boyles. Me gusta muchísimo el fit que podría tener con Bam. Sé que puede haber problemas de tiros, pero esa dúo defensivo en el interior, además de que Colin Murray-Boyles es un jugador muy versátil defensivamente, también puede defender en el perímetro. Me gusta mucho este pick. Ahora nos toca a nosotros, a mis queridísimos Dallas Mavericks, y personalmente me da bastante rabia que se haya ido Jeremiah Fears y Jace Richardson, porque creo que no habré tenido ninguna duda en coger a uno de ellos.
Pero viendo un poco los jugadores que hay actualmente, sí que es verdad que Carter Ryan podría ser interesante. Will Riley puede ser interesante, es un jugador con gran capacidad anotadora de banquillo, ha subido bastante, sobre todo en mi mock o en mi big board, que es un jugador que yo tenía bastante infravalorado. Pero bueno, actualmente creo que podría ir Thomas Sorber para el futuro de pivots, podría ir Noah Essengate, podría ir Ben Saraf, pero creo que realmente voy a ir con Liam McNeely. Voy a ir con Liam McNeely con el potencial de ala tirador, creo que podría ser muy top en Dallas. Es verdad que podría irme con otro tipo de perfil como Rasier Fleming más preparado, pero Liam McNeely, a pesar de que no ha tenido unos últimos buenos meses, yo sigo confiando mucho en él y creo que tiene mucho potencial dentro de la liga. Y a mí me gustaría para Dallas, la verdad. Creo que nos favorecería buscar un generador de perímetro, pero actualmente es que no los hay. O me parecería coger... A mí no me convence Ben Saraf o Gordon para Dallas, para nada, así que me gusta este pick para Dallas. Ahora, los Atlanta Hawks, que sinceramente podrían ir con varios perfiles aquí, pero yo para los Hawks, pues ahora que lo estoy viendo, creo personalmente que me voy a ir con un jugador que no he moqueado nunca en lo que es en general la lotería, pero creo que me voy a ir con Thomas Sorber, porque me parece un jugador muy interesante del pivot y creo que puede ser un jugador bestial al lado de Trae Young, y creo que puede perfectamente el año que viene ya ser mejor jugador que Onyeka Okongwu. Y si no lo es, sería un grandísimo jugador a desarrollar, y creo que es un jugador que tiene muchísimo potencial two-way. O sea, creo que tiene una capacidad ofensiva lo suficientemente decente como para poder aportar ofensivamente a un equipo, y es un jugador que creo que ha promediado este año como unos 3,8 stocks por partido. O sea, es una bestialidad. Es muy bueno taponando, es muy bueno robando, es muy bueno en general. Es que es un jugador muy versátil y muy rápido a pesar de su altura. A mí me gusta mucho Thomas Sorber y me gusta mucho este pick para los Atlanta Hawks. Ahora vamos a pasar con los San Antonio Spurs, que reciben su segundo pick. Drafteamos con el primer pick a Konkonupel, y con este pick sí que no tengo muchas dudas. Creo que irían con un jugador como anillo al dedo para su equipo, Rasier Fleming, número 15, ya sabéis que es uno de mis jugadores favoritos de este draft. Tampoco quería hacer mucho reach con él, porque sé que ha tenido un poco mal final de temporada, pero vamos, Rasier Fleming, al lado de Wembanyama en ese 4, que es Sohan. A mí me gusta Sohan, nunca lo he dicho en el canal, pero a mí Jeremy Sohan me gusta, pero es verdad que genera dudas, sobre todo con su tiro, y Rasier Fleming, vamos, en un equipo que es verdad que tiene alas, pero le falta alas de nivel, a mi gusto. Rasier Fleming sería un fit perfecto, y sé que en San Antonio estarían enamorados de este jugadorazo. Ahora vamos a pasar a los Magic, que los Magic necesitan tiro, y vamos, para mí, el mejor veterano de este draft, ya lo he dicho, después de Rasier Fleming, sin ningún tipo de duda, para mí, es verdad que me podría ir con Walter Clayton Jr., pero verdaderamente creo que el impacto que puede tener en la NBA Nick Clifford es apabullante. Yo estoy enamorado de Nick Clifford, o sea, entra súper bien a canasta, tiene una capacidad de soltar triples increíble, tiene un movimiento, es un jugador muy rápido, es muy inteligente moviéndose por el campo. A mí me gusta muchísimo y creo que en los Magic sería bestial. O sea, de verdad creo que a mí me gusta muchísimo para los Magic. Es verdad que tiene un tiro un poco inconsistente de 3, pero yo me gustaría creer que va a desarrollar un tiro por lo menos de un 37%, que ya estaría muy bien para unos Magic. Que luego sé que tienen otros picks y voy a intentar buscarles otro tirador un poco más top, pero bueno, creo que Nick Clifford es mejor tirador que un Cam Jones o que, yo qué sé, no sé. Podría haber ido con Walter Clayton Jr., pero creo que no lo voy a draftear tan alto, creo que le voy a draftear un pelín más bajo, ¿vale? Ahora vamos con los Minnesota Timberwolves, ¿vale? Que sí que es verdad que con los Wolves podría ir con varios perfiles de jugadores. Podría ir con Egor Demin, sé que es un jugador interesante. Podría ir con Asan Ewell, que me parece un jugador interesante para la zona. Asan Ewell me parece un jugador bastante interesante. Sí que es verdad que estamos buscando un jugador que pueda tener un impacto instantáneo en el equipo. Entonces, bueno, podríamos ir... A ver, a mí Jackson Lendenborg me encanta. Creo que no va a apuntarse al draft. Entonces, bueno, si no, podríamos buscar otro perfil, pero bueno, creo que aquí ya estamos bajando demasiado. Es verdad que podría ir con Joan Beringer, un poco un pivot a futuro, pero creo que voy a ir con Asan Ewell. Creo que es un jugador muy interesante, creo que podría tener un juego two-way muy top en esa zona interior, y creo que este año les ha faltado presencia interior. Sí que es verdad que tienen a Gobert, tienen a Reed y a Randle, pero hay que ver qué pasa con Randle, y creo que Asan Ewell podría desarrollarse como un 4 de futuro muy bueno para acompañar, como a lo mejor tercera opción, o un jugador que te anote sus 13-14 puntos por partido y te dé presencia interior a pesar de que no es un gran defensor, con Anthony Edwards. Entonces yo voy a adaptar a Asan Ewell para los Minnesota Timberwolves. Tras esto, bueno,
la verdad que regalado, o sea, este pick es regalado, pero es que sinceramente, los Nets con el pick 18 del draft, si tienen disponible a Egor Demin, le draftean. ¿Por qué? Porque yo no soy un gran creyente en él, ya os lo he dicho, pero realmente el potencial lo tiene, o sea, es un playmaker muy bueno, es muy alto, sí que es más rápido de lo que parece y es más atlético de lo que parece, pero ya os he comentado que a mí no me convence del todo, porque me parece muy frágil en muchos sentidos del baloncesto, pero sí que es verdad que tiene mucho potencial y los Nets necesitan un base y creo que de los bases disponibles que hay, el jugador con más potencial con diferencia es Egor Demin y vamos, conseguir a Egor Demin, que no jugador que al principio del año estaba moqueado para ser top 5 y a Ace Bailey, los Nets estarían encantados. Ahora vamos a pasar con unos Jazz, pues voy a pasar con unos Jazz que acabo de ver, a ver, estoy entre dos jugadores, ¿vale? Personalmente estoy o entre Carter Bryant o entre Noah Essengay, y personalmente me voy a ir con Noah Essengay porque ya sabéis que yo soy muy fan, creo que los Jazz les encantan ese tipo de jugadores y creo que Noah Essengay podría ser un jugador un poco más de futuro para ellos, pero creo que el impacto que podría tener podría acabar convirtiéndolo en un jugador titular en ese equipo. De futuro que podría tener a Kessler de 5, a Taylor Hendricks y a él de un poco de alas y luego pues poder tener a Trey Johnson como la estrella del equipo con Isaiah Collier, es un muy hipotético, pero me gusta Noah Essengay para un equipo que está buscando este tipo de jugadores que a alguno les funcione y creo que Noah Essengay es una gran apuesta, ¿vale? Ahora volvemos a un equipo que, a ver, podría darles a Danny Wolf, pero es que ya os he dicho que Danny Wolf es que me parece un Mo Wagner 2.0 mejor, pero se parecen, entonces podría darles a Carter Bryant, que creo que va a ser un jugador, un 3&D de manual muy bueno y muy competente, entonces podría ir con ellos, pero mirad, voy a hacer una cosa y os voy a dar a Will Riley. Creo que yo no soy su mayor fan, pero trato de hacer un esfuerzo real y creo que es un jugador que tiene un potencial muy bueno dentro de la NBA, entonces creo que eso hay que valorarlo. Es un jugador que tiene un juego un poco parecido, para que me entendáis, a Julian Strawther, en el sentido de que es como... tiene unos movimientos como muy sueltos, muy como distintos a los demás, por así decirlos, a la hora de entrar a canasta y moverse por el campo, pero creo que tiene un tiro muy bueno y creo que puede ser un grandísimo tirador. Y creo que conseguir a Nick Clifford y a Will Riley en el draft me parecen tops, porque a mí me parecen mejores prospectos ambos de lo que era Jet Howard, y me parecen mejores jugadores probablemente que Anthony Black, y eso que yo soy muy fan de Anthony Black, o sea, yo creo mucho en ese chaval, pero creo que es que para Orlando conseguir a Will Riley y a Nick Clifford sería, vamos, la lotería, literalmente, ¿vale? Ahora pasamos a unos Heat que consiguieron a Colin Murray-Boyle con el pick, con el pick número 12, como veis aquí en pantalla, y me gustaría buscarles un jugador interesante, pero exterior. Necesitan un base, y mirad, ¿qué cojones? Lo acabo de pensar y mirad, es el momento perfecto. Sé que puede ser un poco apresurado, pero me pega muchísimo. El tío está, de hecho, en la Universidad de Florida, o sea, mejor imposible les podría haber salido este pick. Sé que muchos estaréis esperando dónde va a caer, pues nuestro señorito de aquí, Walter Clayton Jr., MVP del March Madness, ganador con Florida del March Madness, le vamos a dejar en Florida, pero se va a quedar esta vez con los Miami Heat y se va a hacer un backcourt que es la que puede tener problemas defensivos serios con Tyler Herro, pero bueno, puede acabar siendo un six-man. Yo ya os dije que creo que yo creo que es su potencial real, pero me parece un jugador muy interesante. Sí que podría haber ido por un Nolan Traore, pero bueno, también me mola un poco el hecho de que esté en Miami y tal, en Florida mejor dicho, porque no en Miami, pero bien, me gusta mucho encima llevarían a Colin Murray-Boyle y a Walter Clayton Jr., dos jugadores que creo que, o sea, gritan hit culture, ¿vale? Ahora vamos a pasar a los Washington Wizards, que pueden tener varios jugadores bastante interesantes para draftear. Estoy bajando un poquito para aquí para ver qué jugadores hay, que a lo mejor se nos hayan bajado. Joan Bellinger me puede parecer un jugador muy interesante porque es un pivot muy joven, pero creo que tiene mucho potencial. Isaiah Evans creo que puede ser un jugador muy interesante para ellos por su capacidad de triple. Pero a mí me gustaría buscarles un guard, verdaderamente, y creo que se pueden ir con Nolan Traore, se pueden ir con Ben Saraf. Sinceramente, sé que no va a ser drafteado tan alto y sé que puede caer bastante en el draft, y va a caer mucho en el draft. Bueno, no voy a draftear, es que quiero draftearles a Boogie, porque ya sabéis que a mí me encanta, pero no, venga, voy a draftearles un jugador que creo que tiene mucho potencial dentro de la liga y que creo que encajaría muy bien en los Wizards si es Nolan Traore, porque creo que los Wizards necesitan un base puro, y creo que Nolan Traore es un base puro, creo que encaja bien, es la que puede tener problemas con el tiro, pero creo que puede ser una gran apuesta para Washington, que si le sale bien, tiene un jugador que estaba proyectado para ser top 5 del draft antes de que empezase el año, entonces, jugadorazo ahí. Ahora vamos a pasar con unos Thunder que pues podría darle eso a Carter Bryant. Estoy entre Carter Bryant, que me encanta para los Thunder,
les voy a dar a Danny Wolf. Creo que es un jugador fantástico para los Thunder. Sabe jugar al baloncesto, sabe hacer playmaking desde esa posición de 5, tira de 3, es buenísimo. A mí me encanta, sabe poner la pelota en el suelo. Creo que podría ser un poco un pivot que podría ayudarles muchísimo durante todo su contrato rookie, que le podrían hacer un poco la extensión que han hecho con Aaron Wiggins o Isaiah Joe y tener un jugadorazo anclado por poco dinero durante los próximos 8 años. Y creo que eso para los Thunder sería fantástico. Ahora vamos a pasar con unos Hawks que, a ver, sí que podría darles a Hugo, y me gusta Hugo, sinceramente, para los Hawks, pero es que creo que Hugo no va a ir tan alto. Yo el modo draft lo trato de hacer un poco sobre lo que a mí me gustaría o lo que yo haría, pero también tratando de ser un poco realista. Y Hugo creo que vaya a ser drafteado tan alto, pero que un jugador como Carter Bryant, sí. Creo que de hecho Carter Bryant va a ser drafteado más alto. Sí que sus estadísticas no son tan buenas, pero los intangibles que tiene, el cuerpo que tiene, la proyección que tiene como 3&D, esa capacidad de 3 que tiene muy buena pinta, sobre todo esa defensa muy versátil, un jugador muy alto, muy joven, verde, pero muy interesante. Y creo que ese juego de wings que están tratando de tener ahí en Atlanta, me gusta mucho este draft para Atlanta con Thomas Olber y Carter Bryant, la verdad. He de decirlo que me gusta mucho. Ahora pasamos a unos Pacers que creo que podrían buscar varias posiciones. Creo que en estos Pacers podría ser interesante un jugador como Hugo, que les dé defensa perimetral y pueda llegar a tener un potencial de tiro interesante. Además es un jugador que creo que me encaja en los Pacers, un poco ese baloncesto Pacer de jugadores que saben jugar bien al baloncesto, creo que encaja con Hugo. Si no, podríamos darles a un jugador como Jackson Lendenborg, que tenga presencia interior, pero les voy a dar a este señorito de aquí, Joan Beringer. Creo que los Pacers necesitan un pivot porque Isaiah Jackson este año es agente libre, restringido, pero está lesionado toda la temporada. James Wiseman se van. Es verdad que Tomás Valiente ha estado haciéndolo bien, pero bueno. Y Miles Turner hay que ver qué pasa. De verdad, Joran Beringer es un jugador que tiene un potencial increíble. Si sale bien, va a ser una auténtica bestia dentro de la NBA. Es que no tengáis ningún tipo de duda. Yo lo empecé a descubrir hace poco y me he quedado flipando. Entonces, para mí, Joan Beringer sería un jugador interesantísimo para estos Pacers. Que vamos, estoy seguro que se enamorarían de él. Ahora vamos a pasar a los Nets, que vuelven a tener otro pick. Y creo que los Nets aquí pueden ir por varias situaciones. Aquí los Nets van a ir a por Hugo González, español, Jordi, me encaja mucho. Ya os he dicho que les faltan wings. Además creo que Hugo puede ser un jugador que pueda desarrollar un juego ofensivo bastante bueno. Y creo que, vamos, me encaja muchísimo. O sea, este pick, es que según lo he visto, he dicho ping, hecho. Además ya tienen a Debordemin, un base, les he dado a Ace Bailey, creo que Hugo encaja bastante. Y ya luego, pues si les doy, ya les voy a dar un jugador interior, porque además Dayron Sharpe es agente libre restringido. Ahora vamos a pasar a, mirad, pues hablando de los Reyes de Roma, o sea, tienen 2 picks seguidos, como tuvieron hace 2 años con Clowney y con Dariq Whitehead, que no les han salido muy bien, la verdad, es una pena. Y creo que podrían aquí ir con varias situaciones. Creo que podríamos darles a Jackson Lendenborg, creo que podríamos darles a Noah Penda, que encaja bastante con ellos. Creo que les podríamos dar a Maxime Reynolds o a Ryan Kalkbrenner. Creo que le voy a dar a Ryan Kalkbrenner. A mí me gusta mucho Ryan Kalkbrenner. ¿Por qué? Porque Maxime Reynolds, por un lado, es un jugador muy alto, al igual que él, pero mucho mejor ofensivo, o con un mejor tacto ofensivo, con un mejor lanzamiento de 3, pero Ryan Kalkbrenner es un defensor de élite. O sea, ha ganado 4 veces el defensor del año seguida en su conferencia, en el Big East, si no me equivoco que es esa. Es muy bueno, o sea, es muy bueno. Además tira de 3 también, o sea, no espacia el campo, sobre todo yo creo que con el talento que Reynolds, pero creo que es un jugador más two-way y creo que va a acabar siendo un jugador de primera ronda. Y si no lo es, me sorprendería mucho, ¿vale? Aunque, por ejemplo, a mí me gusta más de todos esos Jackson Lendenborg, pero no me encajaba tanto para un... Bueno, es que acabo de pensar una cosa, qué barbaridad. O sea, esto, pero de cajón. O sea, es verdad que, a ver, hay muchos jugadores que aquí pueden encajar con los Celtics. Podría caer Jonah Abram, podría caer Cam Jones, podría caer Miles Bird, un jugador two-way, pero yo creo que a Miles Bird le voy a bajar bastante. Podría caer Jackson Lendenborg, podría caer Reynolds. Hostia, Isaiah Evans no le he drafteado todavía, Najee Toppin. A ver, es que hay mucho talento. O sea, es muy complicado hacer un draft, el mock draft este año, porque hay una cantidad de talento, o sea, exagerado. Jackson Lendenborg, personalmente creo que es que no va a entrar en la NBA por lo que he leído, pero a mí me encanta. Y vamos, creo que Jackson en los Celtics sería, o sea, una auténtica bestia. O sea, sería un animal en la pintura. O sea, flipáis. O sea, este tío puede ser una auténtica locura. Es uno de mis jugadores favoritos de este draft. Podría haberle drafteado antes, pero no me encajaba tanto con otros equipos, pero creo que Jackson en los Celtics sería una barbaridad. Ahora tenemos a los Suns, y en los Suns, personalmente, creo que puede sorprenderos un poco, pero les voy a dar a Ben Sarah porque
los Suns no tienen bases. Y creo que los Suns van a entrar un poco en un proceso de venta. Y sinceramente, Ben Salaf es un jugador que tiene un potencial muy interesante. Yo no soy un gran creyente en él y siempre le bajo bastante en mis mocks. Pero creo que es un jugador que es muy bueno. O sea, bota muy bien la pelota, tiene un pack de dribblings muy interesantes y tiene un tiro que es verdad que es inconsistente, pero que si lo desarrolla puede ser muy bueno. Y al final, joder, es un zurdo muy muy bueno en esa posición de base, tiene un gran... pero su defensa es bastante mala, pero bueno, creo que los Suns podrían hacer una buena apuesta con él, que como les salga puede llegar a ser un jugador muy bueno dentro de la liga, de verdad, muy muy bueno, y podría ser un robo del draft, de verdad, podría ser un robo del draft Ben Salaf en este pick 29, porque no les he querido dar un veterano, porque es que los Suns no van a tratar de seguir compitiendo, ¿vale? Y luego, estos Clippers, creo que les podría dar un jugador de distinto perfil. Creo que necesitan un jugador que vaya a ganar ya, personalmente. Y, a ver, a Isaiah Evans creo que les podría encantar. Pero creo que necesitan un big como el Comer. Y teniendo en cuenta que necesitan un big. Y tampoco os creáis que hay tantos grandes jugadores interiores en este draft. Creo que personalmente sí, les voy a dar a Maxim Reynolds. Me parece un jugador muy interesante, a mí me gusta más que Jonah Abram y creo que es mejor jugador, lo que ya os lo he comentado, así que no... Entonces vamos a repasar un poquito cómo ha sido esta primera ronda, donde ha salido Cooper Flagg primero, Dylan Harper segundo, P.S. con Ace Bailey, Trey Jones en el top 5 y luego pues lo demás lo podéis ver aquí un poquito cómo ha quedado el resto. Me bajo un poquito aquí para que veáis a Maxim Reynolds y seguimos con el draft, que todavía nos queda mucho de lo que hablar. A la segunda ronda, llevamos ya como 36 minutos de vídeo, la segunda ronda va a ser mucho más rápido, os doy un poquito una descripción rápida de lo que pienso para cada equipo y avanzamos rápido. A San Igual hemos cogido un jugador interior, creo que podrían considerar varios jugadores interesantes en este momento, pero me voy a ir sinceramente... A ver, es que no le gustan a los jugadores jóvenes nada, les daría Isaiah Evans personalmente, pero como creo que no les gusta nada los jugadores jóvenes a los Wolves... A ver, la Baron Philo me puede interesar. Nada, les voy a dar al Scalavan. Creo que es un jugador que sabe jugar. Sé que hay gente que le está marcando más abajo, pero es que me encaja mucho con los Wolves. Es un jugador alto, que sabe jugar bien al baloncesto, que tira bien de 3. Creo que a Chris Finch le encantaría y vamos, me parece un fit muy bueno. Joder, ahora los... Joder, qué locura. Pues les he dado a Jackson Lenderborg. Antes, pues creo que a estos Celtics... A los Celtics les voy a dar a Isaiah Evans. Creo que es verdad que es un jugador un poquito más de proyecto, pero creo que los Celtics estarían completamente enamorados de Isaiah Evans, os lo digo en serio. Creo que les enamoraría como prospecto y creo que es un jugador muy Celtic, es decir, tirador nato y que puede llegar a defender bastante bien dentro de la NBA. Ahora pasamos a unos Hornets que creo que podrían buscar presencia interior veterana, si puede ser. Es verdad que Noah Penda me parece un jugador muy muy interesante como para no aprovechar, pero... Hostia, Jonah Abram puede ser un jugador muy interesante para nosotros. Jonah Abram, no, mierda. Me habría gustado tener un jugador interior, no me gustan los jugadores interiores que nos quedan. Pues sí, mirad, de hecho sí. Me voy a ir con JT Toppin para nosotros. Creo que JT Toppin puede ser un jugador muy muy interesante para nosotros en el draft, la verdad. Ahora que lo estoy pensando, me gusta más que Jonah Abram. Es un jugador que es verdad que es más proyecto porque es sophomore, pero... tiene un potencial increíble, es muy atlético y creo que defensivamente puede convertirse en un problema dentro de la NBA. No tanto por su presencia interior, pero más por su versatilidad. Me gusta el pick. Anda, nos tocan 2 seguidos. Pues mirad, teniendo en cuenta que nos he conseguido a BJ Edgecomb y a JT Toppin, el siguiente draft pick creo que va a ser... Me gusta Ian Jackson, además es de North Carolina. Me gusta Drake Powell, es un jugador muy versátil defensivamente. Dink Pate también me gusta bastante, pero bueno, creo que me voy a quedar con el potencial, sí, me voy a quedar con el potencial de Noah Penda. Si nos funciona, tenemos un ala increíble, y es verdad que a lo mejor Salah no nos funciona, pero bueno, si nos funciona Noah Penda, increíble. Ahora, los Sixers, sinceramente, me gusta Cam Jones, me gusta Dink Pate para los Sixers, me gusta Darion Williams para los Sixers, me gusta Tyrese Proctor para los Sixers, me gustan bastante jugadores, y personalmente creo que me voy a ir con... Cam Jones me gusta para ellos, sí, me voy a ir con Cam Jones. Anotador de banquillo, sé que van a tener el año que viene a McCain y tal, pero bueno, creo que Cam Jones les puede dar muchos puntos a unos Sixers, a lo mejor a futuro, más como su sexto hombre cuando Embiid y Paul George no estén. Es que yo los Sixers los estoy enfocando un poco cuando Paul George y Embiid no estén, porque creo que se los van a quitar de encima bastante rápido. Ahora vamos a pasar con unos... Mira, perfecto. Creo que Jonah Abram en los Nets podría ser muy interesante. Un jugador que les dé puntos, un jugador que les dé presencia interior. Porque es verdad que les he dado a Kalkbrenner, pero creo que les falta puntos interiores. Es que creo que los Nets
los Nets a ver, no van a draftear a 5 jugadores, pero si draftean, creo que John Brown les gustaría un jugador un poco más hecho ya, que les diese puntos y que a lo mejor luego pueden traspasar dentro de 3 años y conseguir mucho valor por él, siendo un jugador que puede ser interesante para un contender, ¿vale? Ahora pasamos a unos Pistons que todavía no han tenido elecciones en este draft. Podríamos ir por varios perfiles, pero creo que para estos Pistons me gusta bastante Dean Pate, un poco un perfil que encaja en los Pistons, bastante buen potencial defensivo, puede tener un gran potencial también como tirador. Me gusta bastante Dean Pate para unos Pistons, que creo que además encajaría un poco en esa cultura que hay en los Pistons actualmente. Un jugador que ha jugado en la G-League este año, por lo de que se disolvió el G-League Ignite y no podía entrar a la NCAA. A mí me ha gustado mucho, no sé si va a entrar en el draft, pero bueno, a mí me ha gustado mucho. Ahora pasamos a unos... A ver, a los Spurs les podríamos dar varios perfiles de jugador. Les hemos dado ya un guard y un forward, entonces podríamos ir con varios perfiles. Me gustaría buscarles un interior, pero ya nos hemos fundido a todos los interiores. Entonces, creo un jugador que podría interesar mucho en San Antonio podría ser Peyton Stanford, podría ser Tahat Pettiford, perdonadme, que ha hecho una muy buena campaña. Caleb Love, a mí me ha enamorado en el Match Madness, ya os lo conté, pero bueno, creo que no me va a bajar tan abajo, que no me va a comer tanto la cabeza, y creo que les voy a dar a Boogie Flan. Creo que es un jugador que en San Antonio ya sabéis que me encanta, ya no voy a repetirme, pero bueno, es un jugadorazo. Creo que no va a entrar en el draft y haría bien en no entrar, pero creo que San Antonio le podría desarrollar como un guard o un base que podría ser hipotéticamente su base a futuro. Ahora, los Toronto Raptors han draftado a Derrick Queen. Para mí, hay muchos jugadores que podría darles, pero personalmente Ian Jackson me encaja mucho. En los Raptors es verdad que puede solaparse un pelín, o puede solaparse bastante con Grady Dick, pero es un tirador... Bueno, no. Deshacemos este pick. Es que han draftado el año pasado a Jacoby Walker, o sea... No puede ser, ¿vale? No puede ser, entonces vamos a darles, yo creo, de hecho, mirad, pues ha bajado bastante y creo que no se lo merece porque es muy bueno, pero la Baron Philon es un base que me gusta mucho y creo que pues necesitan un base a futuro interesante y creo que la Baron puede ser muy interesante. Me parece mucho más interesante, por ejemplo, que Jamal Shead, que es muy bueno, pero la Baron Philon es mucho más interesante. Ahora tenemos a los Washington Wizards, que han draftado en la entrada ya a Cooper Flagg. Me gustaría buscar un jugador interior para ellos o un guard que pueda tener tiro. Y a ver, personalmente, si he quedado con Nolan Traore, podríamos darles a Tahat Pettiford y simplemente confiar en que uno de los dos le va a funcionar. Pero si no, creo que voy a ir con Drake Powell. Versatilidad defensiva, este tipo de perfil que le gusta ahora a los Wizards, creo que encaja con ellos y creo que estarían muy contentos. Personalmente me gusta más Ian Jackson, pero creo que les encaja mucho en este molde de jugadores que está drafteando actualmente los Wizards, ¿vale? Ahora vamos a pasar a... aquí lo tengo clarísimo. Es verdad que pueden ir con mucho perfil de jugadores. Está Caleb Love, que puede ser muy interesante para ellos. A ver, hay muchas cositas. Estoy buscando un jugador, a ver si le encuentro. Kobe Brea. Puede ser Estoy a punto de draftear a Kobe Brea para ellos, Estoy entre él o Zion James. Aquí, sí, yo creo que voy a draftear a Zion James. Una bestia defensiva, es que me encaja mucho en los Warriors. Creo que es una bestia defensiva, un competidor nato, y creo que en los Warriors es verdad que no es un tirador, pero no se defiende mal de tiro de 3 y me parece muy buen fit para los Warriors. Ahora llegamos a unos Kings, que creo que estos Kings personalmente... es que estos Kings necesitan de todo, o sea, sinceramente necesitan de todo. Pero creo que podría ser un muy buen fit para ellos tratar de confiar en el potencial de Tahat Pettiford. Un poco un perfil parecido a De'Aaron Fox, no es ni de coña tan atlético como él, pero es muy rápido y es un base al final. Y yo creo que no va a entrar en el draft, pero bueno, podría ser muy interesante un equipo que le hace falta bases, ¿vale? Ahora, es que estos hombres no les hace falta nada, ¿vale? Pero bueno, si estamos por darles algo, creo que les podría encajar mucho más. Bird, un jugador con muchísimo potencial two-way. Es muy two-way, ¿vale? O sea, tiene muchísima capacidad atlética, es muy buena bestia defensiva, su tiro de 3 está consistente, ha tirado mal al final de año, pero bueno, creo que es un poco jugador proyecto, a pesar de ser sophomore, no mide 6'7", pero es un jugador que creo que podría ser interesante. Ahora pasamos a los... Es que es muy complicado. Hacer este draft es muy complicado. La segunda ronda es muy compleja, chavales, ¿vale? Así que espero que lo entendáis. Personalmente creo que me voy a ir con... Mirad, de hecho se me acaba de ocurrir una cosa. Vale, es que se me había olvidado comentaros una cosa.
hay varios jugadores que no aparecen en el draft. Entonces, vale, chavales, liadote. Perdonadme, pero es que cuando he ido a hacer lo de escribir el nombre, se me ha liado. Entonces, se me ha pausado la grabación y no he terminado de grabar los últimos picks, pero bueno, que eran al final 5 minutos más diciendo los últimos 10 picks del draft, así que os los explico. He cogido, lo que he escrito es que he escrito Sergio de la Rea, pero al escribirlo y darle al espacio, como tengo que se pausa el vídeo, se me ha pausado, pero lo que he hecho es coger a Zachary Perrin, pero para poner que cogen a Sergio de la Rea. Luego Tyrese Proctor le he mandado a los Magic, Markovic le he mandado a los Bulls porque me parecía muy interesante para ellos, Vidunga para tener un pivot suplente en los Wizards, luego Ian Jackson a los Cavs, un robo escandaloso. Le quería mandar aquí, pero es que no me encajaba, y en los Magic ya habíamos puesto a Nick Clifford y a otro tirador, que no me acuerdo ya quién les llama, a Will Riley, o sea que no me encajaba ahí. Luego a Du Fierro, que ha sido, esto es un robazo increíble, esto Jakovic, esto para mí es el robo del draft, sin uno de los robos del draft. Kobe Bryant en el 51 para los Knicks, podría ser un fit bestial. Luego Hansen Young para darles otro jugador interior y completar un poco este trío de 5 interiores con Hansen Young, Vidunga y Alexar. Y luego Darren Williams en los Suns, que me gusta mucho. Caleb Love para los Pacers, que con ese ritmo rap creo que encaja muy bien. Luego he hecho lo mismo para los Lakers. Cedric Howard, echarle un ojito. Ha jugado 3 partidos de temporada, pero ha promediado 17 puntos por partido, tirando 40% en tiros de campo. Y es un jugador two-way bastante interesante, con un cuerpo muy interesante. Creo que es un jugador que va a subir los draft boards a pesar de haber jugado 3 partidos. Luego este pick no existe, lo siento para Tamil Lemse, pero es que no existe porque se sacrificó el año pasado por unos temas de los Knicks. Luego John Mobley me ha parecido muy interesante. Es verdad que yo creo que no va a entrar al draft, está muy verde, pero bueno, un poco proyecto Scottie Pippen por guard pequeño, ¿vale? Luego Donnie Freeman por darles un jugador interior, un poco más de proyecto a los Magic, aunque no creo que vayan a entrar. Y luego Peyton Sandford, que me parece muy interesante para los Cavs en ese wing, y Michael Rusic, que creo que podría ser muy interesante para los Rockets. Entonces, por terminar de repasar el draft, pues bueno, el top 5 ha sido Cooper Flagg, Dylan Harper, BJ Edgecombe y S. Bailey, con Trey Johnson. Un top 5 increíble, me encantan mucho los 5. Es que el draft inicial me ha encantado, porque luego Kaman me gusta muchísimo para los Sixers, Derrick Quinn también me encanta para los Raptors, Konkonube igual, Kasparas igual, Gis Richardson también, y luego Jeremiah igual. O sea, el draft de hoy me ha parecido un bestial, la verdad, como me ha quedado, me ha gustado muchísimo. Luego el pick de Thomas Soro me ha gustado mucho, luego Rasheed Fleming, Nick Clifford y Will Riley para los Magic me gusta mucho. Y Hassan igual también. El Gordon me parecía el mejor fit posible para él. Noah Sengay, no sé si estoy del todo contento con ese pick, pero bueno, creo que es que los Jazz le mola mucho ese tipo de jugadores. Luego Walter Clayton Jr. a los Heat, que mola que se quede en Florida. Nolan Traore, base a por todo. Y luego, bueno, pues Danny Wolf, Carter Bryant, Joan Beringer, Hugo González, Cal Brenner, Lendenborg, Ben Saraf, Maxime Reynolds, Caravan, Isaiah Evans. Esto es un picazo para los Celtics, creo que les encantaría. Jetty Topping no apenda, me gusta mucho esta pareja para nosotros. Y luego, pues bueno, Cam Jones por darles una nota de banquillo, Jonai Broom, Dink Pate, que me gusta mucho para los Pistons. Bueno, es que esta zona me gusta bastante como me ha quedado con Boogie Flan, Lavon Philon y Derek Powell. Y luego Zion James, Tahat Pettiford, Miles Beard, que creo que encajaría mucho en OKC, y luego ya lo que os he comentado. Entonces, nada, la verdad, palizote este vídeo. Espero que no os haya cansado y espero que os haya gustado, sobre todo que os haya entretenido. Y nada, quien ha llegado hasta aquí, le agradecería muchísimo un like, un comentario, una suscripción. Ya sabéis, todas esas cositas que me ayudan a mí un montón. Y eso, muchísimas gracias por el apoyo en el canal, espero que os haya gustado muchísimo. Comentadme qué os ha parecido este mock draft, la verdad que a mí me ha encantado, lo he disfrutado un montón. Y sobre todo, lo que os digo, que muchas gracias por todo y que nos vemos en el próximo vídeo de Sixman. Un abrazo.